Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que creo que va a tocar a muchos de ustedes, algo muy personal y al mismo tiempo universal. Vamos a hablar de algo que Demet Özdemir, esa increíble actriz que todos conocemos y admiramos, ha confesado recientemente y que nos deja pensando: no decir lo que quería me enfermaba. Vaya frase. Ya de entrada nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra voz, de nuestras palabras, de esa necesidad humana fundamental de expresarnos. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botoncito de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque hoy vamos a desgranar esta confesión, a entenderla, y a ver qué lecciones podemos sacar para nuestra propia vida. Prepárense para un viaje introspectivo, que esto se pone interesante. Cuando escuchamos esa frase, no decir lo que quería me enfermaba, lo primero que se me viene a la mente es la imagen de alguien guardándose cosas, ¿verdad? Como un pequeño tesoro que no se comparte, o peor aún, como una piedra pesada que se acumula en el pecho. Demet Özdemir, una figura tan visible y exitosa, nos abre una ventana a su mundo interior, y nos revela que la represión de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de lo que sentimos, puede tener consecuencias reales, incluso físicas. Y es que piénsenlo, nuestro cuerpo y nuestra mente están intrínsecamente conectados. Lo que no expresamos, lo que no sacamos, no desaparece mágicamente. Se queda ahí fermentando o enquistándose, creando una especie de caldo de cultivo para el malestar. Imaginen la escena. Tal vez en una conversación, en una relación, en el trabajo. Hay algo que queremos pedir, algo que necesitamos decir, una opinión que queremos compartir, o simplemente un no que se nos atora en la garganta. ¿Y qué hacemos? A menudo por miedo al conflicto, por no querer decepcionar, por sentir que no es el momento adecuado, por el deseo innato de complacer o simplemente por la inercia de mantener la paz aparente, nos callamos. Nos decimos a nosotros mismos que ya se pasará, que no es tan importante, que será mejor así. Nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto, o al menos lo menos problemático. Pero, ¿realmente es mejor? Según lo que confiesa Demet, parece que la respuesta es un rotundo no, y esta revelación, viniendo de alguien que proyecta tanta seguridad y carisma, nos hace cuestionar nuestras propias estrategias de afrontamiento. Esta confesión nos lleva a pensar en diferentes escenarios, en diferentes facetas de nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces se acumulan pequeñas frustraciones, deseos no expresados, expectativas no cumplidas, simplemente porque no nos atrevemos a poner sobre la mesa lo que realmente queremos o necesitamos, por miedo a herir al otro o a generar una discusión? Y con el tiempo esas pequeñas cosas, esas espinas diminutas, se convierten en grandes muros, en brechas insalvables que separan a las personas. O en el ámbito familiar, donde a veces, por el que dirán, por el peso de la tradición o por mantener una aparente armonía, dejamos de lado nuestras propias aspiraciones, nuestros sueños, nuestras verdaderas inclinaciones. Nos convertimos en actores de una obra que no es la nuestra, reprimiendo la esencia de nuestro ser para encajar en un molde preestablecido. O incluso en el entorno laboral, donde decir no a una tarea adicional que nos sobrecarga, o expresar nuestra opinión sincera sobre un proyecto, puede parecer arriesgado, un movimiento que podría perjudicar nuestra reputación o nuestras oportunidades de crecimiento. El miedo a ser etiquetados como difíciles, problemáticos o poco colaboradores nos lleva a un silencio autoimpuesto. La clave aquí es la palabra enfermaba. No es una exageración. Cuando reprimimos nuestras emociones y necesidades, estamos generando estrés crónico en nuestro sistema. El estrés crónico, como sabemos por innumerables estudios y experiencias personales, es un caldo de cultivo para todo tipo de dolencias físicas y mentales. Puede manifestarse como dolores de cabeza persistentes que parecen no tener explicación, problemas digestivos recurrentes, una fatiga crónica que nos deja sin energía ni motivación, estados de ansiedad que nos roban la paz, y en casos más severos, puede debilitar drásticamente nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más propensos a infecciones, resfriados e incluso enfermedades más graves. Es como si nuestro cuerpo, en su sabiduría inherente, nos estuviera gritando a través de estos síntomas de escucha. Algo no va bien. No puedes seguir ignorando estas señales. Necesitas hablar, necesitas expresar lo que te aflige. Demet Özdemir, al compartir esto con el mundo, no solo nos da un vistazo a su experiencia personal,
a una vulnerabilidad que la humaniza aún más, sino que nos anima a todos a detenernos y reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares, sintiendo esa opresión en el pecho, esa sensación de vacío, esa inquietud persistente precisamente porque no nos hemos permitido ser auténticos con nosotros mismos y con los demás? La autenticidad, esa capacidad intrínseca de ser quienes realmente somos, de expresar nuestros verdaderos sentimientos, pensamientos y deseos, es mucho más que una palabra de moda, es un pilar fundamental para nuestro bienestar integral. Es la base sobre la cual construimos una vida plena y significativa. Ahora, es importante aclarar que esto no significa que debamos decir absolutamente todo lo que se nos pasa por la cabeza sin ningún tipo de filtro o consideración. La comunicación efectiva es sin duda un arte complejo y saber cuándo, cómo y qué decir es crucial para evitar malentendidos, conflictos innecesarios y para construir relaciones sólidas. Pero la confesión de Demet nos señala un punto de partida fundamental y a menudo descuidado: la importancia de identificar primero qué es lo que realmente queremos y necesitamos y luego buscar la forma más constructiva, respetuosa y efectiva de comunicarlo. A veces este acto de expresión puede ser tan simple como pedir ayuda cuando nos sentimos abrumados, establecer un límite claro cuando estamos siendo explotados, o expresar gratitud genuina por algo que nos ha hecho bien. Son gestos pequeños, pero con un impacto enorme en nuestro estado anímico y en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pensemos en la enfermedad, no solo en su sentido puramente físico, aunque es crucial, sino también en su sentido emocional y psicológico. Cuando no expresamos lo que queremos, cuando negamos o suprimimos nuestros anhelos y necesidades, estamos negando una parte intrínseca de nosotros mismos. Estamos enviando un mensaje contradictorio a nuestro inconsciente, diciéndole que esos deseos, esas aspiraciones, no son válidos, que no merecen ser escuchados ni atendidos. Esto a largo plazo puede generar sentimientos profundos de resentimiento hacia nosotros mismos y hacia los demás, de insatisfacción crónica con la vida, e incluso puede erosionar nuestra autoestima, haciéndonos sentir menos valiosos o dignos de atención. Nos sentimos como si estuviéramos viviendo una vida que no es completamente nuestra, una vida donde nuestras propias necesidades y deseos quedan relegados a un segundo plano, olvidados o aplastados por las expectativas ajenas o por nuestras propias inseguridades. ¿Y cómo empezamos a cambiar este patrón de comportamiento, este ciclo de autoinmolación comunicativa? El primer paso, y es un paso que requiere valentía y honestidad, es la autoconciencia. Darnos cuenta de que estamos guardando cosas, de que hay algo que nos molesta, nos inquieta o nos produce malestar, y que está intrínsecamente relacionado con algo que no hemos dicho, que no hemos expresado. Este es un momento de lucidez crucial. El segundo paso, una vez que hemos identificado la presencia de esta mordaza interna, es intentar identificar qué es exactamente lo que queremos o necesitamos expresar. A veces la respuesta no es clara de inmediato. Puede requerir un poco de introspección profunda, de dedicar tiempo a escribir nuestros pensamientos en un diario, de hablar con un amigo de confianza que sepa escuchar sin juzgar, o incluso de buscar ayuda profesional de un terapeuta o consejero que pueda guiarnos en este proceso de autodescubrimiento y expresión. Una vez que tenemos una idea más clara de qué es lo que queremos comunicar, viene el desafío que para muchos es el mayor obstáculo, la comunicación en sí. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional, esa habilidad tan valorada y a menudo tan difícil de dominar. No se trata de ser agresivos, de imponer nuestra voluntad a toda costa, ni tampoco de ser pasivos y permitir que los demás nos pasen por encima. Se trata de ser asertivos. La asertividad es la capacidad fundamental de expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de forma honesta, directa y respetuosa, sin violar los derechos de los demás. Es un equilibrio delicado pero poderoso. Por ejemplo, si en una relación de pareja sientes que necesitas más tiempo a solas, algo completamente válido y necesario para el bienestar individual, en lugar de callarte y dejar que el resentimiento crezca en tu interior, podrías decir algo como: amor, te quiero mucho y disfruto enormemente nuestro tiempo juntos, cada momento que compartimos es valioso para mí. Pero últimamente me he dado cuenta de que necesito un poco de tiempo para mí, para recargar energías, para dedicarme a mis aficiones o simplemente para estar en silencio. ¿Podríamos buscar un espacio para eso a la semana, quizás un par de horas los sábados por la tarde? ¿Ven la diferencia? Se expresa el afecto, se valida la importancia de la relación, se expresa la necesidad de forma clara y sin culpar al otro y se propone una solución que beneficie a ambos.
En el ámbito laboral, si te piden algo que ya sobrepasa tu capacidad actual, que va a generar un estrés insostenible o comprometer la calidad de tu trabajo, en lugar de decir, sí sin más y sumirte en la ansiedad, podrías decir, entiendo perfectamente la importancia y la urgencia de esta tarea, y estoy comprometido con los objetivos del equipo. Sin embargo, en este momento estoy completamente enfocado en. Me gustaría saber si podemos priorizar esta nueva solicitud con las tareas existentes, o si hay alguna posibilidad de redistribuir la carga de trabajo o de que alguien más pueda encargarse de esto, para asegurar que todo se haga de la mejor manera posible y sin comprometer la calidad. Es una forma profesional y constructiva de establecer un límite, de ser transparente sobre tu capacidad y de buscar una solución colaborativa que beneficie al proyecto y a la empresa. La confesión de Demet Özdemir, en su aparente sencillez, nos recuerda que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede ser una gran fortaleza. Al compartir sus propias luchas, sus momentos de dificultad, nos inspira a que nosotros también nos permitamos ser vulnerables. A que reconozcamos que todos, sin excepción, tenemos momentos en los que nos cuesta expresar lo que queremos o necesitamos, y que no pasa nada por admitirlo, por pedir ayuda o por aprender a hacerlo mejor. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando esa honestidad implica mostrar nuestras fragilidades. También es importante entender que este proceso de aprender a expresar nuestras necesidades de forma efectiva es un camino, un aprendizaje continuo, no un destino al que se llega de la noche a la mañana. Habrá momentos en los que nos saldrá mejor, en los que sentiremos que hemos comunicado nuestro punto de vista con maestría, y otros en los que nos costará más, en los que nos sentiremos inseguros o torpes. Lo verdaderamente importante es la intención, la voluntad de mejorar, la disposición a crecer y, sobre todo, la priorización de nuestro propio bienestar emocional y físico. Cada intento, incluso si no es perfecto, es un paso en la dirección correcta. Piensen en la cantidad de energía vital, de recursos mentales y emocionales que gastamos en reprimir nuestras emociones, en fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está, en mantener una fachada que nos agota. Esa energía, esa fuerza que invertimos en la negación y la supresión, podría ser redirigida hacia cosas que realmente nos nutren, que nos hacen felices, que nos ayudan a crecer como personas, que nos impulsan hacia adelante. Cuando nos permitimos ser auténticos, cuando dejamos de cargar con el peso de las palabras no dichas, liberamos una carga enorme, y esa liberación se traduce de forma casi inmediata en una mayor claridad mental, en un mejor estado de ánimo, en una sensación de ligereza y sí, en una mejor salud física. La frase "no decir lo que quería me enfermaba" es, en esencia, una llamada de atención, un recordatorio potente de que somos seres humanos complejos con necesidades y deseos que merecen ser escuchados, reconocidos y atendidos, tanto por nosotros mismos como por nuestro entorno. No somos máquinas programadas para funcionar sin fallos, somos seres emocionales, sintientes y nuestras emociones, cuando son ignoradas, reprimidas o mal gestionadas, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestra salud integral, en nuestro bienestar general. La conexión mente-cuerpo es innegable, y lo que afecta a uno, tarde o temprano afecta al otro. Así que los invito a que a partir de hoy, en este mismo instante, presten más atención a esa vocecita interior, a esa intuición que a menudo intenta guiarnos. A esa sensación de incomodidad, de frustración, de resentimiento o de tristeza que puede ser una señal clara de que hay algo que necesitan expresar, algo que necesitan sacar para poder sanar. No se trata de imponer nuestra voluntad a toda costa, ni de entrar en constantes confrontaciones, sino de encontrar un equilibrio saludable. Un equilibrio entre cuidar de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades y bienestar, y mantener relaciones saludables, constructivas y respetuosas con los demás. Es un baile constante, una negociación continua. Y si les resuena esta conversación, si se han identificado con la confesión de Demet, si han sentido esa opresión en el pecho o esa sensación de que guardarse las cosas les ha hecho daño, déjenme saber en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. ¿Han sentido alguna vez que guardarse algo les ha hecho daño físico o emocional? ¿Cómo han aprendido o están aprendiendo a expresar mejor sus necesidades? ¿Qué estrategias les han funcionado? Sus historias y sus reflexiones son sumamente valiosas para todos nosotros, y me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. En resumen, la confesión de Demet Özdemir nos trae a colación la IMP. Importancia vital de la expresión de nuestros deseos y necesidades. Nos muestra, de una manera muy humana y relatable, que la represión de lo que queremos decir,
de lo que necesitamos comunicar, puede tener consecuencias negativas muy reales y tangibles en nuestra salud física y mental, generando estrés, malestar, e incluso dolencias. La clave para empezar a cambiar esto reside en la autoconciencia, en la capacidad de identificar nuestras propias necesidades, y en el valiente y a menudo desafiante aprendizaje de comunicarlas de forma asertiva y respetuosa, reconociendo que la vulnerabilidad y la autenticidad, lejos de ser debilidades, son pilares fundamentales de nuestro bienestar integral y de la construcción de relaciones auténticas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado tan revelador, inspirador y útil como a mí me ha resultado prepararlo. Si les ha gustado este contenido, si sienten que les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta reflexión. Así juntos podemos hacer que este mensaje de autocuidado y comunicación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban al canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y atrévanse a decir lo que quieren decir, de forma respetuosa y auténtica. ¡Chao!